Buenos días, hermanos, los saludo en esta mañana 20 de septiembre de 2020 y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y esta mañana quiero compartirles Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le doy gracias a Dios por esta palabra y hoy quiero que cada uno de ustedes la tome para sí y piense que nada nos podrá separar del amor de Dios. No importan las circunstancias que vengan, no importa la situación que venga, no importa el momento por el cual estés pasando. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Antes, dice allí, que en todas estas cosas seremos más que vencedores. Le damos gracias a Dios que nos amó, que se entregó por nosotros y que nos da con Él todas las cosas. Bendiciones, hermanos. Los domingos en la mañana de este mes de septiembre estamos meditando sobre unos ejemplos del jubileo. Hace 8 días vimos el buen samaritano. Hoy les invito a que miremos juntos el rico y Lázaro. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos esta nueva oportunidad, Señor, de meditar tu palabra. Nuestro corazón está abierto para ti. Queremos recibir, Señor, enseñanza de parte tuya. Revélanos, Señor, lo que hay en tu palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica con perseverancia todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor. Estamos delante de ti. Confiamos en ti. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para el rico y Lázaro, les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 16. Y primeramente vamos a considerar desde el verso 19 hasta el verso 22. Lucas 16, verso 19 al 22. Dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En esta primera parte vemos dos vidas muy distintas: una vida de un rico y la vida de un pobre. Un rico muy rico, dice sobre este hombre que se vestía como un rey. Al decir vestía de púrpura y de lino fino, está diciendo que se vestía como un rey. Tiene que tener mucho dinero para vestirse de esa manera. Además, todos los días hacía banquetes espléndidos. Comía muy bien y se vestía muy bien. Se daba unos lujos muy tremendos este hombre. Y así vemos en este tiempo personas que tienen mucho dinero y que derrochan ese dinero, se dan muchos lujos. El problema que vamos a mirar acá acerca del dinero
no es tener el dinero, sino el problema es depender del dinero. El problema es la avaricia. El problema es poner toda la confianza y el amor en el dinero. Se habla de la distinta vida de estos hombres, mientras que uno tenía tanto derroche, el otro estaba lleno de llagas, echado a la puerta del rico y quería comer, aunque fuera migajas, que dejara ese hombre rico. Y dice también que los perros venían y le lamían las llagas, ¿no? Ese hombre estaba allí tirado en una situación muy miserable, mientras que el otro tenía mucha riqueza. Una diferencia entre este hombre rico y este hombre pobre muy grande. Esa es la vida. Hay algo común que enfrentaron ellos y es la muerte. Y es necesario que todos tengamos esa conciencia. La muerte visita a todos por igual. No importa religión, no importa edad, no importa nivel social, nivel económico, nivel académico. La muerte visita a todos. Todos los seres humanos están enfrentados a esa situación. Tanto el más rico como el más pobre enfrentan la muerte. Aquí vemos uno muy rico y uno muy pobre. Este asunto vamos a ver que no se trata de una parábola, sino de una historia que el Señor mencionó. Y esta historia nos enseña acerca de esa diferencia entre el hombre rico y el hombre pobre, pero no tanto en vida, sino lo que sucedió después de la muerte. El versículo 22 nos dice que ellos enfrentaron la muerte ambos. Dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nos habla que el rico fue sepultado, pero no nos dice si fue sepultado, no nos dice nada de la sepultura del hombre pobre. Y así es. Los ricos hacen unos homenajes grandísimos y hacen un gran despliegue, un gran derroche aún para la sepultura, mientras que el hombre pobre lo hace de una manera muy sencilla, en cualquier ataúd de pronto, en cualquier cementerio de pronto, no hacen un gran espectáculo de eso, mientras que el hombre rico sí. El hombre rico hoy en día tiene caravanas que le siguen, contratan personas, contratan comidas, contratan atención especial aún para ese momento. El hombre pobre no. El hombre pobre trata ese asunto con sencillez. Hay algo sí muy especial con el hombre pobre, con el Lázaro, como dice el verso 22, pero no es de esta vida, sino lo que sucede después de esta vida, lo que sucede después de la muerte. Porque dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese seno de Abraham, vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, pero anticipo que es un lugar de bendición, un lugar de consuelo, mientras que el otro hombre no se sabe para dónde fue. A la altura del verso 22 no se sabe exactamente para dónde se ha ido. Hay muchas creencias acerca de para dónde se van las personas cuando mueren. Dentro del pueblo cristiano hay una creencia que el que muere sin Cristo se va para el infierno y el que muere con Cristo se va para el cielo. Y me imagino que si tú eres un creyente y escuchas esto, te es familiar y lo recibes en tu corazón. Algunas personas habrán gritado gloria a Dios, inclusive. Así me sucedió en una reunión de pastores. Tuvimos una reunión de algunos pastores de la ciudad de Cali y para esa ocasión me invitaron a compartir la palabra. De hecho, en cada reunión se acostumbra a que alguno de los pastores tome parte, comparta la palabra. Ahí me correspondió en esa mañana. Para mí fue un gran privilegio compartir la palabra de Dios con algunos pastores de la ciudad. El tema que yo les compartí lo titulé en forma de interrogante, ¿un pueblo sin esperanza? Y les hablaba precisamente de la necesidad de enseñarle al pueblo de Dios realmente la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios tenga una esperanza cierta, no que sea un pueblo sin esperanza. Si no enseñamos la palabra de Dios como está escrita,
entonces la esperanza del pueblo de Dios va a ser una esperanza vana, o mejor dicho, va a ser un pueblo sin esperanza. El pueblo de Dios tiene que saber qué esperar. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de esperanza. Una de las cosas particulares de esa reunión de pastores es que les dije acerca de un creyente cuando muere. Y les dije, hemos enseñado que cuando un creyente muere, se va para el cielo. Y un pastor que estaba hacia el lado derecho mío gritó muy emocionado, Gloria a Dios. Entonces yo lo miré y le dije, ah, bueno, pastor, entonces por favor muéstreme un versículo de la Biblia que enseñe que la persona que muere y es creyente se va derechito para el cielo, muéstremelo. Y después le dije a todos los demás, estábamos en círculo, les dije, pastores, les invito a que busquen en sus Biblias por lo menos un versículo que diga que el creyente cuando muere se va para el cielo. Busquémoslo, por favor. Y claro, muchos de ellos empezaron a buscar, mejor dicho, todos buscaron. Yo vi que todos, yo los miraba y todos estaban buscando en sus Biblias. Habían algunos allí muy preparados, personas que han ido a seminarios, personas que sus denominaciones tienen unos buenos seminarios, se encargan de adoctrinar bien a las personas, eso es muy importante, pero es muy importante que lo que enseñan sea de la palabra de Dios. Estos pastores estaban buscando un versículo que dijera que el creyente cuando muere se va para el cielo. Pasaron los minutos y ya les había hecho otras dos preguntas, les había pedido otros dos versículos de otras dos situaciones y tampoco los habían encontrado. Nunca encontraron un versículo que dijera que cuando un creyente muere se va para el cielo. Yo le dije, pastores, no lo encuentran, no es porque no sean buenos estudiantes de la palabra de Dios, no es porque el Espíritu Santo los haya abandonado en este momento y no les quiera guiar. Lo que pasa es que no existen versículos que digan eso. No existen, por eso es que no encuentran. Ellos seguían buscando, pero nunca encontraron. Les dije, si terminan la reunión y me lo quieren poner por WhatsApp, me lo ponen. Este es el día que no me han entregado ni un versículo y eso fue hace más de un año. No van a encontrar jamás versículos que digan eso porque no existen. Sin embargo, muchas veces al pueblo de Dios se le ha enseñado eso. ¿Para dónde va un creyente cuando muere? ¿Para dónde va una persona que no cree en el Señor Jesús cuando muere? De eso nos habla esta historia en Lucas capítulo 16. Miremos por favor los versos siguientes. Allí en Lucas 16, verso 23 al 26. Lucas 16, verso 23 al 26 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Algunos cuando leen esta última parte, que dice una gran cima, entonces lo que interpretan es que se trata de una parábola, pero que realmente esos sitios están muy distanciados el uno del otro. Dicen que uno es el cielo y el otro es el infierno. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios allí. De hecho, no se trata de una parábola. Y podemos ver de una manera muy simple que no se trata de una parábola porque se mencionan nombres propios. Tenemos el nombre de Abraham, tenemos el nombre de Lázaro y tenemos el nombre de un sitio, Hades. Si fuera una parábola, entonces usaría otros términos. Si fuera una parábola, usaría símbolos. Símbolos que representen a Abraham, otro símbolo que represente a Lázaro, otro que represente al rico, otro que represente a el Hades. Podríamos pensar que el rico y Lázaro si fueran símbolos, pero definitivamente Abraham no, ni el Hades tampoco. Son nombres propios, uno de una persona y otro de un lugar, de un sitio. Así que no se trata de una parábola. Y esa gran cima no es un símbolo
pero que realmente son lugares que están muy distantes y no tienen nada que ver el uno con el otro. No, no es así. De paso, quiero decir que Sima, como está allí en el versículo 26, con ese se trata de una profundidad, un vacío, un abismo, exactamente. Eso es una cima. Mientras que cima con C se trata de la altura, la parte más alta de un lugar. Así que hay una cima que separa el lugar donde está el rico del lugar donde está Lázaro, que es el pobre, con Abraham. Hay una cima que separa y no permite el acceso de un lado para el otro. Vamos a mirar atentamente estos versículos del 23 al 26. Dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. ¿Quién es ese que alza sus ojos ahí en el Hades estando en tormentos? El hombre rico, porque dice luego, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico está en el Hades y ahí es atormentado, pero alcanza a ver de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro está en el seno de Abraham. Así lo dice este versículo número 23 y así también lo dice el verso 22. El verso 22 que hemos leído anteriormente dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar muy especial y tiene un significado, tiene un sentido, una explicación. Seno de Abraham significa el paraíso, al lado de Abraham. De eso se trata ese término, seno de Abraham. Vamos a mirarlo por la escritura un poco más adelante y vamos a darnos cuenta que efectivamente se trata del paraíso. Algunos que se sentirán un poco agobiados por lo que estoy diciendo, les pido que tengan paciencia y que miremos la escritura con calma, con serenidad. También quiero advertirles que esto no lo estoy enseñando a la ligera, sino que es producto de estudio. Hemos estudiado en oración realmente, no a la carrera, sino por años este asunto y hemos podido ver algunas cosas muy importantes que queremos contar en esta hora. Dice entonces el verso 23 que ese hombre rico estaba en tormentos, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Luego dice el verso 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hay una descripción muy particular de ese lugar, y es que hay tormento y hay llamas, llamas que atormentan. Pide este hombre atormentado que Abraham mande a Lázaro para que refresque su lengua con agua. Dice el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida. Acuérdate que ya ustedes tuvieron una vida y Lázaro también recibió males. Acuérdese que antes de morir las cosas eran distintas. Antes de morir usted estaba disfrutando y este otro estaba sufriendo, pero ahora han cambiado las cosas. Dice el verso 25, la última parte, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El hombre rico era atormentado mientras que Lázaro era consolado. Lázaro estaba en un lugar de consuelo en el seno de Abraham, que yo les he dicho que se trata del paraíso. Mientras que este hombre está en el Hades. Ese hombre rico está en el Hades siendo atormentado. Ya vamos a mirar qué es eso de Hades. Luego en el verso 26 que hemos leído que hay una gran cima, un gran abismo entre el lugar donde está el rico y el lugar donde está Lázaro con Abraham. La palabra de Dios nos habla acerca de el Hades y es necesario que hagamos una pausa aquí para que miremos de qué se trata, para que tengamos claridad si realmente se trata del infierno y el paraíso se trata del cielo, como lo hemos creído por años, sobre todo dentro del pueblo de Dios. Y en general las personas creen eso. Y pienso que se nos ha formado esa idea
es de tantas películas que han sacado, pero no de la palabra de Dios. En la palabra de Dios no encontramos esto. ¿Qué es lo que sí encontramos en la palabra de Dios? Vamos a mirarlo. Génesis capítulo 37, verso 35. Le pido que miremos, por favor, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 37, el verso número 35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Ese padre que nos habla aquí, que está llorando por el hijo, que piensa que ha muerto, es Jacob. Piensa que su hijo José ha muerto. Los judíos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y conocían cuál es el lugar de los muertos, cuál es el lugar donde van las personas que han fallecido. Ese lugar es el Seol, como lo dice la escritura aquí en Génesis 35, verso 37. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, son las palabras de Jacob, y lo lloró su padre. El Seol es el nombre en hebreo para el lugar de los muertos. Seol es una palabra en hebreo, es la palabra que se utiliza para el lugar de los muertos. Seol, tengamos presente eso, Seol. Jacob pensaba que su hijo José había muerto y descendería al Seol. Las personas del pueblo de Dios al morir descienden al Seol, según lo que estamos viendo en esta escritura. Miremos también, por favor, en Números capítulo 16, verso 30 al 33. Dice Números capítulo 16, verso 30 al 33. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Uy, pero qué palabras tan fuertes. Son palabras de Moisés. De esta manera le enfrentó una rebelión, la que conocemos en la palabra como la rebelión de Coré. Está hablando de Coré y toda su casa. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Verso 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Estos versículos son tremendos, son muy crudos, pero lo que quiero mostrar, lo que quiero señalar acá, es que las personas que están en rebeldía con el Señor también van para el mismo lugar. ¿Cuál lugar? El Seol. ¿Para dónde van los muertos que están en el camino de Dios? Para el Seol. ¿Para dónde van los muertos que no están en el camino de Dios? También van para el Seol. Los muertos, sean que son personas que en vida sirvieron al Señor o no, van para el Seol. Los muertos que sean del pueblo de Dios van para el Seol. Los muertos que no son del pueblo de Dios van para el Seol. Ambos, tanto del pueblo de Dios como los que no son del pueblo de Dios, al morir van al mismo lugar, al Seol. Seol es la palabra en hebreo para el lugar de los muertos. Miremos otra escritura. Salmos capítulo 16, verso 10. Salmos capítulo 16, verso 10. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas son unas palabras proféticas acerca del Señor Jesús. Quiero que miremos la primera parte nuevamente. Dice Salmos 16:10, la primera parte: porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Cómo así en el Seol? Sí, cuando muera. Cuando el Señor Jesús murió, ¿a dónde fue? Fue al Seol. ¿Y por qué fue al Seol? Porque el Seol es el lugar de los muertos.
Seol es la palabra en hebreo para ese lugar, el lugar de los muertos. Todos los muertos van al Seol. Ahora miremos, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos cómo el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, está haciendo referencia a las palabras del Antiguo Testamento. Aquí Hechos capítulo 2, verso 27, está haciendo referencia a Salmos 16:10. En Salmos 16:10 se utiliza la palabra Seol y aquí en Hechos capítulo 2, verso 27 se usa la palabra Hades. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar de los muertos es Seol o es Hades. Es el mismo sitio. Seol es en hebreo y Hades es en griego. Hades es el lugar de los muertos, así como es Seol. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que encontramos que Seol y Hades es el mismo lugar, el lugar de los muertos. ¿Qué muertos van al Hades? Todos los muertos. ¿Los creyentes a dónde van? Al Hades. ¿Y los que no creyeron en Jesús a dónde van? Al Hades también. Todos van al Hades. Y sé que si te han enseñado otra cosa, entonces sientes una resistencia. Esa resistencia es normal. De hecho, es bueno que haya una resistencia, porque si no estaríamos creyendo cualquier cosa un día y al otro día cambiamos. Tenemos que creer es con un fundamento en la palabra de Dios. Lo que sí quiero que tengas presente es que estamos fundamentándonos en la palabra de Dios. Estamos leyendo la escritura. No estamos sacando argumentos propios, ni de alguna denominación, ni de algún libro, ni menos de películas. Estamos viendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, por eso confiamos en lo que dice. De pronto son cosas extrañas, al principio son cosas extrañas, pero ¿por qué son extrañas? Es porque hemos entendido, nos han enseñado lo que no es. Y nosotros debemos estar dispuestos a renovar nuestra mente con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Debemos creer en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos los muertos van al Seol, que el Seol es el lugar de los muertos. Yo creo eso. Y en el Nuevo Testamento ya no le dicen Seol sino Hades, pero es lo mismo, sino que es en griego. Pues yo creo todos los muertos van al Hades. ¿Los creyentes a dónde van? Al Hades. No van al cielo, van al Hades. El Hades no queda en el cielo. Vimos en la escritura que leímos de la rebelión de Coré cómo la tierra abrió su boca y los tragó. Así que el Hades o el Seol, que es lo mismo, no quedan en el cielo, sino que quedan al interior de la tierra, en el corazón de la tierra. Los evangelios nos muestran que el Señor descendió al corazón de la tierra, descendió al Seol, descendió al Hades. Estamos viendo Salmo 16:10 proféticamente hablando que el Señor no se quedaría en el Seol y el cumplimiento en Hechos capítulo 2 verso 27 que el Señor no se quedó en el Hades, que es el mismo lugar. Veamos aquí mismo en Hechos capítulo 2 el verso 31. Dice el verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Señor no se quedó en el Hades. El Señor Jesús fue crucificado, el Señor Jesús murió y luego descendió al Hades, pero no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día salió del Hades. Miremos por favor ahora Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas capítulo 23, verso 43. Dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las palabras que el Señor Jesús le contestó al ladrón que estaba al lado suyo. Recuerden que el Señor Jesús fue crucificado y al lado y lado de él habían puesto ladrones. Uno de ellos creyó en Jesús. Recuerde que ambos inicialmente le injuriaban, pero luego uno de ellos comprendió que el que estaba allí era el Salvador. Creyó, tuvo fe en el Señor y por eso fue salvo. Esa es una linda muestra que la fe es suficiente para la salvación, que la salvación es por fe, por creer.
Ese hombre tuvo vida eterna a pesar de que era un malhechor, a pesar que no pudo bajarse ahí a hacer ninguna buena obra. Él estaba ahí no por bueno, él estaba ahí por malo. ¿Y Jesús por qué estaba allí? Si era bueno, porque Jesús fue tenido como malhechor. Él llevó sobre él mismo todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. El Señor llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades también. Es el Hijo de Dios, el Cordero. Él murió para redimirnos. Por eso fue el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y este hombre le dice al Señor Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. El Señor le contesta unas palabras no en términos de reino, pero le contesta estas palabras del verso 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Es decir, cuando murieran. Ese ladrón murió. ¿Y para dónde se fue? Para el paraíso. ¿Y Jesús para dónde se fue? Para el paraíso, según este verso 43, también se fue para el paraíso. O sea que el ladrón se fue para el cielo y Jesús se fue para el cielo. No, para el paraíso. El paraíso no queda en el cielo. Este paraíso de que el Señor está hablando aquí en Lucas capítulo 23, verso 43, no está en el cielo, sino en el Hades. La palabra de Dios no se contradice. Salmo 16 dice que Jesús, dice proféticamente de Jesús en el Seol. Hechos capítulo 2, verso 27 y verso 31 hablan ya del Señor Jesús como un cumplimiento que salió del Hades. El Señor fue al Hades y al tercer día salió del Hades. Aquí el Señor le dice al ladrón en Lucas 23, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ese mismo día, cuando murieran, el Señor descendió al Hades y allí está el paraíso. ¿Y cómo así? Si lo que hemos visto en Lucas 16 es que en el Hades ese hombre era atormentado, ese hombre rico. Sí, hermanos. Lo que pasa es que el Hades tiene dos partes, tiene dos secciones y esas secciones son distintas. En una sección hay tormento y en la otra sección hay consuelo. El hombre rico estaba en la sección de tormento, mientras que el hombre pobre, este Lázaro, estaba con Abraham en la sección de consuelo. Esa sección de consuelo del Hades se llama paraíso, también llamado o conocido como seno de Abraham. Es el mismo paraíso en el Hades, en la tierra, en el corazón de la tierra. El Señor Jesús estuvo ahí en el paraíso y al tercer día resucitó. El paraíso está en el Hades, es parte del Hades. Estuvo en el Hades y al tercer día resucitó de entre los muertos. Allí están en el Hades todas las personas que han muerto. Los creyentes en Cristo están en un lugar de consuelo. Los que no han creído en Cristo están en un lugar de tormento. Estos creyentes no van a estar allí indefinidamente, sino que cuando el Señor Jesús regrese, todos van a salir del Hades. Por tarde, cuando suene la séptima trompeta, saldrán todos los que estén pendientes de salir del Hades, porque antes de sonar la séptima trompeta, hemos visto por la palabra de Dios que algunos ya van a salir. Esos son los vencedores, los que van a reinar con Cristo. Pero por tarde, al sonar la séptima trompeta en la segunda venida del Señor Jesús, van a resucitar los muertos en Cristo. ¿Dónde están esos muertos en Cristo? No están en el cielo, como algunos enseñan. Están en el Hades. Si no fuera así, el Señor Jesús no vendría del cielo por ellos. Viene del cielo es porque están aquí en la tierra, en el corazón de la tierra, en el Hades, en el paraíso. Ellos resucitan y luego sí se los lleva a las nubes para el tribunal de Cristo. Y de ahí siguen otras cosas que no vamos a considerar en esta ocasión. Pero tenga presente que todos los muertos van al Hades y los creyentes, los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, van a un lugar de consuelo llamado paraíso. Pero de allí, cuando suene la séptima trompeta, ya no habrá ningún creyente ahí, sino que todos van a salir de allí. ¿Y hasta cuándo van a quedar allí los que no creen? Los que no creen sí se van a quedar mucho tiempo allí. Se van a quedar 1000 años más. Y salen luego del Hades para una condenación. Salen a enfrentar el juicio ante el trono blanco para condenación porque no creyeron. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es la realidad. El creyente no se va para el cielo. El creyente se va para el Hades, para
una sección de consuelo del Hades llamado paraíso. Y el que no es creyente se va para el Hades, pero a una sección distinta, donde será atormentado y esperará a que el Señor organice todas las cosas hasta que el Señor venga por la iglesia y 1000 años después resucita para enfrentar un juicio de condenación eterna. De ahí ya no van a estar más en este lugar, Hades, sino que resucitan y luego serán echados al lago de fuego, y esa sí es la muerte para siempre. De ahí no saldrán jamás. Serán atormentados día y noche en el lago de fuego. ¿Por qué razón? ¿Por ser muy malos? No, por no creer en Jesús como el Señor y Salvador. El destino entonces de las personas cuando mueren es ese, y no lo que de pronto hemos aprendido en películas. Quiero que miremos algo muy importante en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este paraíso de Dios, ese sí no está en el Hades. Este paraíso de Dios se trata de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Esto tendrá lugar en el milenio. Esa recompensa de poderse alimentar del árbol de la vida es una recompensa para estos vencedores. No es para todos los creyentes, es una recompensa para estos vencedores durante el milenio. Después del milenio, es decir, en cielo nuevo y tierra nueva por la eternidad, todo creyente podrá disfrutar del árbol de la vida que está en medio de la ciudad, en medio de la Nueva Jerusalén. Ese es el paraíso en la Nueva Jerusalén, en cielo nuevo y tierra nueva. Pero el paraíso que nos habla Lucas capítulo 16, o ese Hades, ese lugar, esa sección de consuelo del Hades, sí es en el corazón de la tierra. Son lugares distintos. Nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios que en la tierra hay unas cosas que también las hay en el cielo. Por ejemplo, en la tierra encontramos el templo en Jerusalén. En el cielo también hay un templo. Encontramos un arca del pacto en la tierra. En el cielo encontramos también un arca del pacto. También encontramos que en la tierra hay un paraíso y en el cielo también un paraíso. Son lugares distintos, pero donde el Señor Jesús le dijo que a ese ladrón que se verían, no es en ese paraíso donde estará el árbol de la vida, sino que desde ese día estaría en el paraíso, en la sección de consuelo que está en el Hades. Miremos la parte final, Lucas capítulo 16, verso 27 al 31. Lucas 16, verso 27 al 31 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muy interesante esto. Ya aquí nos damos cuenta por qué razón es que el rico terminó en un lugar de tormento del Hades, mientras que Lázaro en un lugar de consuelo. No era por ser rico uno y pobre el otro. No era porque uno vivió muy bien y el otro vivió muy mal en esta vida. Era por otra razón. La diferencia la marcó la palabra de Dios, porque note el verso 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Ese hombre rico se acordó que Lázaro testificaba. ¿Qué es eso de testificar? Es hablar, es contar el testimonio de Jesús, es hablar la palabra de Dios. Este hombre pobre le hablaba la palabra al hombre rico, y el hombre rico nunca le prestó atención.
Cuando ya vio que era demasiado tarde, entonces se acordó de su familia, se acordó de los hermanos, dijo que tenía unos hermanos, dijo porque tengo 5 hermanos, verso 28, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese hombre rico se dio cuenta, si mis hermanos tampoco creen, van a resultar aquí donde yo estoy, porque yo estoy aquí es porque no, nunca atendí la palabra. Por eso es tan importante que tú atiendas la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú compartas la palabra de Dios. Mira, comparta la palabra de Dios con los pobres, con los ricos. La diferencia no está en el dinero, la diferencia está es cómo reacciona ante la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios, entonces va a estar en un lugar de consuelo. No cree la palabra de Dios, entonces al morir va a estar en un lugar de tormento. ¿Eso es lo que quieres? No, entonces tienes que atender la palabra de Dios. ¿Y qué quieres para tus amigos? ¿Qué quieres para tus familiares? ¿Qué quieres para tus padres, para tus hijos, para tus compañeros de estudio, de trabajo, tus vecinos, las personas que amas? Es importante que ellos conozcan la palabra de Dios. Tienes que compartir la palabra de Dios. Tienes que compartirle este mensaje. Tienes que compartir lo que la palabra de Dios dice para que ellos no tengan que ir a un lugar de tormento. Dice el verso 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es eso de Moisés y los profetas? Es la palabra de Dios. Es una manera de referirse a la palabra de Dios. En este tiempo, la palabra de Dios era Moisés y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Ahora es más fácil porque tenemos toda la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo hace una persona para salvarse, para no ir a un lugar de tormento? Creer lo que dice la palabra de Dios. Le dice el verso 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ese hombre dijo, no, no, la palabra de Dios no la van a creer. Mis hermanos no van a creer, pero si Lázaro resucitara y fuera, sí van a creer. Pero dice el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La fe no es porque apareció alguien que estaba muerto y resucitó. La fe es por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesús resucitó y los judíos, a pesar de que se dieron cuenta que había resucitado, los judíos no creyeron, no creyeron. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Revisa Mateo capítulo 28. No creyeron, aunque el Señor resucitó, no creyeron. Porque es que la fe no viene por ver un milagro asombroso, la fe viene es por el oír la palabra de Dios. Tú tienes que confiar en la palabra de Dios. De pronto dices, no, pero yo qué lo voy a compartir. Si yo le compartiera un milagro, si le compartiera algo más espectacular, es que este familiar mío, este primo es muy incrédulo, pero si hay algo que lo asombre, él sí va a creer. No, no va a creer. Se va a asombrar, pero no va a creer. Porque el creer solamente es posible por la palabra de Dios. Tú lo que tienes que hacer es orar por esa persona y compartirle la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la palabra de Dios está allí, óiganla, no hay otra alternativa, no hay otra manera de ser salvo si no cree la palabra de Dios. Tú tienes que compartir la palabra de Dios, tú tienes que confiar en la palabra de Dios y compartirla con otras personas. Esa es la manera como pueden ser salvas. Yo quiero que terminemos este tiempo declarando que creemos y confiamos en la palabra de Dios y que hagamos un propósito en esta mañana de compartir la palabra de Dios con todas las personas. No tengamos temor, no tengamos duda. Solamente la palabra de Dios les puede salvar a ellos. Mira a esa persona tan importante en vida, esa persona rica, pero después de la muerte, a un lugar de tormento. Muchos que confían en las riquezas, eso es lo que les espera. Así que no pienses que porque la persona está viviendo muy bien ahorita, no necesita, no, es la que más necesita, porque está confiando en la posición que tienen ahora. Pero después de la muerte, mira cómo las cosas cambian. Ese hombre que sufrió tanto fue consolado, mientras que el que vivía muy bien fue atormentado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, gracias por enseñarnos tu palabra.
Hacemos, Señor, un propósito nuevo, renovamos ese propósito en esta mañana de creer, de confiar completamente en tu palabra. Creemos tu palabra, recibimos tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra con las demás personas. Danos esa oportunidad, esa ocasión de compartirla, Señor. Podemos compartir el enlace de esta prédica, podemos compartir los otros enlaces, podemos compartir la palabra de tantas maneras. Ayúdenos, Señor, a orar por esas personas. Queremos la salvación para toda nuestra familia, para nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos. Ayúdenos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.